Ahora revisemos nuestro segundo caso para la resolución de ecuaciones diofánticas. Este segundo caso nos dice, cuando A o B es múltiplo de 5. Acá vemos que A es múltiplo de 5, evidentemente. Entonces, cuando es múltiplo de 5 vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar para resolver esto? Vamos a utilizar el método por cifras terminales. ¿Cómo así? Vamos a ver, cuando nosotros multiplicamos el 5 por un valor, solo tendríamos dos posibles resultados o dos posibles cifras terminales. En este caso, que termine en 0 o que termine en 5. No podría terminar en otra cifra cuando se multiplica con 5. Vamos a ponernos en el primer caso, que es cuando termina en 0. Si esto terminase en 0, entonces nosotros ya no nos preocupamos por lo que resulta ahí, sino más bien tendríamos que hacer el análisis de que 11 por algo debe terminar en 4. 11 por algo debe terminar en 4, porque aquí ya es algo que termina en 0, 0, más algo que termina en 4, efectivamente termina en 4 aquí. Entonces, ¿qué número multiplicado por 11 termina en 4? Obviamente podemos notar que el número podría ser el mismo 4. Porque 11 por 4 es 44. 44 sí termina en 4. Ya tenemos entonces nuestro primer valor. Ahora podríamos reemplazar entonces la y por 4 y tendríamos 11 por 4, 44, que pasaría a restar y después eso dividirlo entre 5 y tendríamos el valor para x. Pero ¿qué pasaría? Vamos a borrar esto. ¿Qué pasaría en el otro caso? En el caso de que 5 por algo termine en 5 y no en 0, sino en 5. Entonces aquí tendríamos que traspasar lo que va a resultar, a restar a este 4, entonces este terminaría en 9, y acá tendría que buscar un número que termina en 9, y entonces la gama de posibilidades se va a ampliar y esto nos va a complicar nuestra solución. Por tal motivo, vamos a convertir esta ecuación a una ecuación que solo me dé la posibilidad de que el primer término termine en 0. ¿Cómo haríamos eso? Multiplicando toda la ecuación por 2. Entonces vamos a tener 2 por 5x, 10x, 2 por 11y, 22y, y también 2 por 174, que es 348. 348. Y ahora sí, intentando hacer el mismo análisis que les estaba comentando de cifras terminales, esta cifra va a terminar en 0. De cualquier manera, multiplicado el 10 por cualquier valor, siempre va a terminar en 0. 22 tendría que multiplicarse por un valor que termine en 8, para que así me pueda salir el valor que está resultando, que es el que corresponde a C. Vamos a ver entonces, ¿qué valor podría ser? 22 por cuánto. 22 por 4, porque 22 por 4 sí termina en 8. Entonces ya comenzamos a proponer el primer valor para y no tener duda de ese valor. 4. No pudo haber sido 1 porque 22 por 1 no termina en 8. Tampoco 2 porque 22 por 2 no termina en 8. Tampoco 3 porque 22 por 3 no termina en 8. Pero 22 por 4 sí termina en 8. Entonces hacemos la multiplicación aquí. 22 por 4 es 88. 88 que va a pasar a restar, entonces me va a quedar 260. Pero 260 tiene que dividirse entre el 10 que va a pasar a dividir. Entonces ya tengo el valor para x, que sería 260 entre 10, es decir, 26. Cuando ya tengo mis dos primeros valores solución, ya puedo derivar todos los siguientes valores siguiendo el procedimiento que habíamos indicado. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que la variable y tiene que aumentar en función al coeficiente de la variable x, mientras que la variable x tiene que disminuir en función al coeficiente de la variable y. Entonces vamos haciendo ese cálculo. Al valor de y le vamos a sumar. ¿Cuánto le tenemos que sumar? 5, cruzado, ¿no es cierto?
Entonces le vamos a sumar 5. Así es que ya estamos obteniendo el siguiente valor para y. Y mientras que a la variable x le vamos a restar el valor del coeficiente de y, es decir, 11. Le restamos 11 y nos queda 15. Si nosotros reemplazamos estos valores, esos valores satisfacen plenamente esta igualdad. Puedo seguir extrayendo valores haciendo el mismo procedimiento. Aumento 5 para la variable y, entonces nos quedaría 14, y disminuyo en 11, acá también hay que colocar el 11, el valor de x, porque ese es el coeficiente de la variable y, entonces quedaría 4. Podemos seguir haciendo esto, aumentamos y quedaría 19, pero ya al 4 no le puedo disminuir 11, entonces los únicos valores posibles son estos 3 que hemos encontrado, y ya podemos dar respuesta a lo que nos preguntan en este ejercicio. Calcula la suma de los valores enteros y positivos que puede tomar y. Los valores enteros y positivos que puede tomar y son estos de aquí. Entonces 14 y 9 es 23 y 4 es 27, nuestra respuesta correcta. Ahí lo tenemos.